Ya, listo. Ok, esta capacitación debería haber sido de Sophie, pero hemos estado muy ocupados con un montón de alertas en el trabajo, así que voy a hacerla súper rápido para que quede grabado, porque ya estamos a algunos días de la presentación y solo le faltan las visualizaciones y como van a ver es súper sencillo, no es complicado, ¿ok? Esta, este tutorial, como tal que vamos a ver hoy día, va a durar tal vez unos 20 minutos y ya, así que espero que les sirva y full en las presentaciones, ¿ok? Así que vamos, a ver. La parte que falta es la de tablas dinámicas de visualizaciones. Entonces, ya las librerías ya las tienen aquí como tal. Tenemos Pandas, que es para la parte del procesamiento de o manipulación pues de la data. Ya eso ya lo vimos en las capacitaciones anteriores. Lo nuevo, o que tal vez no hemos utilizado hasta ahorita, es la parte de Matplotlib y Seaborn, ¿ok? Estas dos les voy a poner juntas para que estén así. Porque la otra librería, la que se encuentra aquí, es la de NumPy, pero la de NumPy es para manejar pues matrices, o sea, es un poco más para esa parte. Y si se la va a utilizar aquí es por el hecho de que hay un manejo de matrices por ahí que realmente no es algo que ustedes van a estar haciendo, sino es por una función que se creó para una de las gráficas. Y ahí ya se las voy a estar mencionando cuando aparezca. O sea, es más por digamos, una dependencia de algo que se necesita y no por el hecho de que van a tener que utilizar Revit. Nos vamos a enfocar en realidad es en estas dos. La parte de Matplotlib, que es para hacer gráficas acá en análisis de datos, y esta librería que ustedes ven aquí que se llama Seaborn. Muchos les podrían decir que Seaborn es como tal para hacer gráficas muchísimo más bonitas y está bien, pero la cosa es que Seaborn no debería utilizarse solito, o sea, no debería utilizarse como que, ya, no voy a utilizar Matplotlib, sino que solo voy a utilizar Seaborn. No. La idea de Seaborn es que en conjunto con Matplotlib, ¿ok? Les sirve para hacer gráficas, solo que Seaborn de alguna manera les da como que un estilo más bonito, o sea, como que están más decoradas las gráficas, y eso está muy bien al momento de las presentaciones. Pero repito, que eso es algo muy importante, es una librería que trabaja en conjunto con Matplotlib, así que no descuiden pues al Matplotlib, ténganlo ahí. Y las gráficas, por cierto, que vamos a ver hoy día, en su mayoría, porque solo hay una por ahí que la hicimos con Seaborn, eh, la mayoría de las gráficas, repito, están hechas con Matplotlib. ¿Por qué se prefirió empezar o dar Matplotlib en vez de directo Seaborn? Repito, porque trabajan en conjunto y ya lo van a ver. O sea, ya les voy a mostrar en qué parte. Por eso es que preferí primero que ustedes tengan en cuenta Matplotlib. Ahora sí, vamos a la parte de las tablas dinámicas. ¿Ok? En las tablas dinámicas, nosotros de forma general podríamos decir que les sirve para hacer una reestructuración de la data, hacer ciertos cálculos que nos van a servir para luego ponerlos en estas gráficas. ¿Ok? O sea, nosotros vamos a tener que a veces hacer una tablita para tenerla ya lista, que luego eso se lo enviaríamos a los códigos que nos van a generar estas gráficas. Entonces, por eso son las partes de las tablas dinámicas. Aunque hay algo que también me gustaría mencionar en esta parte, que es el hecho de que a veces las tablas dinámicas podrían estarse pareciendo a, a utilizar un group by, que eso es otra de las cosas, otra de las funciones que también ya habíamos visto en una de las capacitaciones anteriores. Entonces, la diferencia como tal que tiene las tablas dinámicas con el group by es que acá tú puedes, o sea, tienes más control sobre lo que tú quieres que aparezca en el data frame resultante. Aquí vamos a ver algunas de las cosas. O sea, por ejemplo, en las tablas dinámicas tú puedes especificar qué índices quieres que aparezcan y también puedes especificar qué columnas, o sea, así, que tanto de este lado de forma vertical, tanto horizontal, tú puedes especificar cuáles son los tipos de informaciones que quieres que aparezcan. Y en la parte de los valores sería, pues si tú tienes así, ¿no? Si tú tienes los índices y tienes acá las columnas, en los datos, que es la parte de en medio, que es lo que tú también quieres que aparezca. Eso también puedes especificarlo ahí. Y también la función que se va a aplicar sobre estos valores. Es algo similar, como ya vieron, está súper similar a la parte de Group By. Sin embargo, tú en el Group By no puedes especificar, digamos, tanto la parte de índices, aunque por un lado sí. Ok, ya les voy a mostrar por qué les digo que en Group By ustedes no tienen tanto el control de índices como acá en las tablas dinámicas. Y en la parte de las columnas,
realmente en las partes de las columnas, cuando estamos haciendo el group by, siempre las columnas van a ser eh, los cálculos que se hicieron. Por ejemplo, las columnas en un group by sería como que el min, el max, la desviación estándar, o sea, el resultado de esos cálculos. Pero acá en las tablas dinámicas realmente tenemos otros datos, o sea, otros datos que van a ir acorde a la combinación de ese índice con esa columna. Ya vamos a ir viendo esto pues en el data frame que sale más acá abajito, pero es para que lo vayan teniendo en cuenta. Ahora, por último hay una cosa que se llama field value. El field value es cuando nosotros no tenemos, por ejemplo, algún valor con respecto a esa combinación índice-columna, ¿ok? Digámosle esa combinación XY, no la tenemos. Entonces, ¿qué pasa si ese valor que tenemos es nulo? A eso más que nada nos referimos, ¿no? ¿Qué hacemos con los valores nulos, los que no tienen un match? Nosotros vamos a ponerle con qué valor va a rellenarlo. En este caso, yo lo voy a rellenar para este ejemplo que tengo aquí, ¿no? De esta estructura, le voy a rellenar con cero. Voy a hacer esto un poquito más grande para que ustedes lo puedan ver. Ahí estaría, ¿verdad? Así es como haríamos entonces. Agarraríamos el data frame de donde se encuentran todos los datos para hacer la tabla dinámica. Para esta tabla dinámica nosotros usaríamos una función que se llama pivot table. Y dentro del pivot table tenemos lo que hemos mencionado arriba, los índices, que aquí lo que tú tendrías que pasarle es la columna de donde se encuentra, ¿no? La columna de donde se encuentran esos índices. En este caso yo le he puesto la de content rating. Eso quiere decir que en la parte de acá, de forma vertical, va a salir el content rating. En las columnas yo estoy diciendo que quiero que salga el tipo. Entonces, en las columnas va a salir gratis y pagado. ¿Ok? Esas dos, las dos categorías. Si nosotros tuviéramos más, por ejemplo, van a salir todos los valores únicos que tiene esa columna van a salir como las nuevas columnas de esta tabla dinámica. Por ejemplo, si en Content Rating yo lo pusiera en la columna, me salieran en todas las columnas, me saliera los valores únicos. Por ejemplo, me saliera si es que es categoría para todo público, si es que es categoría solo para adultos, si es que es categoría de todo el público pero mayor de 10 años. Eso de ahí se va a poner en ese caso como columna. ¿Ok? Y ahora tenemos la parte de los valores. Los valores serían como que esos números que van a estar dentro, ¿no? Y que hacen match entre ese índice con esa columna. Aquí tenemos pues también la función. Si nosotros quisiéramos agregar más funciones, aunque no debería, ¿ok? O sea, se supone que por aquí yo puse que se podría agregar más funciones, aunque según yo no debería. Eh, pero se podría intentar, ¿no? Ponerle una lista, en vez de ponerle solo una, intentarse poner una lista y ver qué sale. Aunque realmente no estoy tan seguro de que vaya a salir. Pero por el momento, pues, ya tenemos, ¿no? Una sola función, le ponemos, que esté, ya es comprobado, pues no. Una sola función, en este caso le hemos puesto suma. ¿Cuáles son las funciones que se pueden agregar? Pues las que ya hemos mencionado. O sea, las que mencionamos en la parte de funciones de análisis descriptivo. Mínimo, máximo, las que ya hemos visto también para el grupal. Y el field value, que es el con qué valor rellenamos los nulos. ¿Ya? Ahí estaría esa. Acá tenemos algunos ejemplos en realidad. Por si acaso aquí hemos cargado el dataset. Ok, hemos cargado el dataset, pero directamente desde un repositorio. Entonces no hay necesidad como que de estar conectándolo con el Google Drive ni nada de eso, sino que ya directo lo tenemos aquí. Estas eran las columnas con las que contábamos. Por si acaso para alguien que no se acuerde tal vez de qué columnas tenía el dataset, estas son las columnas con las que contábamos. Y estos son los valores únicos que tenemos de categoría. ¿Para qué queríamos eso? Porque acá yo estoy haciendo un filtrado. Ok, estoy haciendo yo un filtrado porque quiero buscar algo, eh, quiero buscar cuáles son la cantidad de aplicaciones que nosotros tenemos por año, pero únicamente de la categoría business. O sea, quería ver qué categorías habían, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por eso, como que aquí podemos ver cuáles son las que existían. En este caso vamos a seguir utilizando business, que es la categoría que hemos venido usando bastante durante todas estas capacitaciones. Ya, entonces ahora, esta es la estructura del pivot table. Ahí está el pivot table, ¿verdad? Entonces, antes de eso, yo tengo que hacer otras cosas. Y son estas dos líneas de código que ustedes ven aquí arriba. La primera línea de código que ven aquí es para convertir los datos de fecha
¿ok? Los datos que tenemos de fecha en la columna Last Update, ¿verdad? Esta, la que está acá arribita. Recuerden que Last Update tiene fechas, o sea, tiene día, mes, año. Y esto es algo importantísimo, ya van a ver aquí, ¿ok? Lo que hicimos aquí es lo siguiente, le decimos, mira, en la librería de pandas tenemos una función que se llama toDateTime, que eso significa que voy a convertir una cadena como tal, un string, lo voy a convertir a tipo de dato de datetime. ¿Qué era el datetime? Es un tipo de dato que tiene tanto la fecha como la hora en su estructura, ¿no? Y como nosotros tendríamos un datetime, para nosotros es muchísimo más fácil poderlo manipular, en este caso, cosas de fechas. Ya les voy a mencionar un poquito más adelante por qué. ¿Ok? Pero para el datetime nosotros tenemos que pasarle dos valores principalmente. Primero, la columna del data frame donde se encuentran las fechas y también el format. El format es como tal la estructura de cómo se encuentra ubicada la información en esta columna. Y por eso es que ustedes pueden ver aquí un porcentaje B, un porcentaje D, coma, porcentaje Y. ¿Qué significa esto, Joel? Miren, yo les mencioné que esto es importante. Tenemos el mes, el día y el año. Y ojo, el mes no está en número, el mes está en nombre, o sea, está el nombre como tal del mes. Luego viene el día en numerito y también viene una coma y luego viene el año. ¿Qué significa entonces el format? El format es qué información de la fecha o de la hora yo tengo en esa columna. Entonces yo le estoy poniendo porcentaje B, que significa que es el nombre del mes. O sea, no solo es el mes, sino el nombre del mes. Aquí sería el número del día, ¿ok? Del día del mes como tal. Y acá hay una comita y luego el año, que es el porcentaje Y mayúscula. Estos porcentajes me preguntarían ustedes como que Joel, o sea que si yo quiero tal vez decir que tengo una estructura con horas incluso, o tal vez que yo tengo la estructura que en vez de los meses en nombre los tiene como números, puedo cambiarle ese formato para que se adapte a eso. Sí, o sea, pueden ustedes buscar como que ya en la documentación, ¿no? En la documentación ponen en internet como que toDateTime de pandas, formatos, y ahí les ha de salir qué significa cada uno. Entonces con eso ya ustedes le pueden arreglar esta parte y ya estaría. Listo. Entonces, como yo ya convertí toda esta columna que estaba en cadenas, la convertí a datetime y la guardé, ojo, ahí mismo en el AsUpdate, yo puedo ahora manipularla muchísimo más fácil. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya lo voy a mostrar, pero antes de eso, recuerden que aquí hice otra línea de código. Esta línea de código lo único que dice es que del data frame completo que yo tenía de las aplicaciones de Google, solo voy a filtrarlo por los que son de categoría business. Y para ese, pues voy a crear un nuevo data frame que sea solo de business. Le puse DF Business. ¿Qué hago con esto? Recuerden que para esto, para utilizar el pivot table, o sea, las tablas dinámicas, nosotros tenemos que decirle de dónde vamos a obtener esa información. Entonces, si yo utilizo el pivot table sobre el data frame business, lo que estoy haciendo es solo utilizar la data de la categoría business. O sea, ya no se me va a meter ni el de game, ni el de education, ninguno de esos. Únicamente yo tengo ahí la data de business. Entonces, cuando yo esté obteniendo una de las columnas, por ejemplo, la columna reviews, la columna app, la columna version, por ejemplo, todas van a ser, pero referentes a la categoría de business. O sea, no va a haber ningún otro. Listo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitábamos especificar en el pivot table? Principalmente vamos a poner estas, ¿no? He puesto que quiero que el índice sea esto que yo he puesto acá. O sea, ustedes tienen que poner la columna que tenga la información que ustedes desean ubicar en el index. Y la información que yo deseo ubicar en el index va a ser la de las fechas, pero no solo la fecha así completa, sino que solo quiero el año. Y como esto ya está convertido en datetime, yo puedo decirle, mira, sobre esto que es un datetime, le pongo punto .dt, punto .year. O sea, le estoy diciendo que solo me saque la información del año. Y de esa misma forma también podría ponerle aquí yo
punto month, punto day, punto, qué sé yo, day of week, day of month, cosas así. Eso. Entonces, a esto me refería, bueno, por dos lados, ¿no? Primero, a esto me refería yo con que cuando lo convertimos a datetime podemos manipular muchísimo mejor las fechas. Y también a esta parte de aquí, completamente, me refería a que cuando nosotros tenemos un pivot table, o sea, cuando estamos haciendo tablas dinámicas, nosotros tenemos más facilidad para manipular lo que va a estar ubicándose en los índices y también en las columnas. Si nosotros intentáramos hacer esto con un group by, lo que va a suceder es que no vamos a poder como que simplemente sacarle el año así como estamos haciendo aquí. No podemos hacer eso. Lo que se podría hacer si quisiéramos hacer con el group by, o sea, estresarnos con esa parte, sería crear una nueva columna donde solo estén los años y ahí pasarle eso al group by. Pero aquí en el pivot table ya nos permite hacer eso de una, así que se los recomiendo bastante. ¿Ya? En la de values, recuerden que son los valores que se van a encontrar aquí. ¿Ya? Son los valores que se van a encontrar aquí. Y si nosotros no especificamos ninguna columna, la única columna que va a salir va a ser la misma que va a estar de values, el mismo nombre. Entonces por eso sale app. ¿Y qué función le estamos aplicando? La de count, que es de contar cuántas hay por año. O sea, lo que estamos haciendo entonces en este caso es contar cuántas aplicaciones hay por año. Entonces miren, ahí está, desde el 2018 a 2012. Ah, y claro, esta función ya la habíamos visto, que era la de ordenar. Entonces le estamos diciendo de la columna app, o sea, ordenarlo por la columna app, la única que existe en este momento, y ordenarlo de forma descendente, o sea, un ascending igual a false. Y es lo que mostramos aquí. De la misma forma hicimos el mismo análisis, o bueno, el mismo filtrado, por decirlo así, por education. Cantidad de aplicaciones por año, pero para la categoría education. ¿Y de qué me sirvió eso? Para hacer las visualizaciones. Aquí nosotros estamos haciendo entonces ya la parte de las visualizaciones. Tenemos algunos diagramas. Les puedo mostrar aquí un poco el para que vean qué diagramas vamos a ver. Vamos a ver el de líneas, el de área, el de barras verticales, el de horizontales también, el diagrama de pastel, el de dispersión, el de cajas, el de calor, uno que me encanta a mí que es el de radar. Ese lo puse solo por capricho, porque tranquilamente podrían utilizar el de barras, no hay ningún problema, pero el de radar a mí me encanta, entonces ese se los agrego porque sí. Y el de mapas, ¿ya? El de mapas es muchísimo más el hecho de que como hay aspirantes que ahorita tienen información de países, están haciendo las cosas por países, si ustedes llegasen a tener, o sea, cumplir los requerimientos en su dataset para poder graficar como un mapa, sería súper chévere. O sea, los enamorarían a los jurados. Es como, wow, tú hiciste ese diagrama ahí de mapa. O sea, están diciendo que hay esto y esto y esto. Sería increíble. Entonces, vamos a ver ahora. Visualización. Entonces, en la parte de diagramas de líneas, en todos estos diagramas, en realidad, les voy a mencionar también un poco de qué tipo de datos son los que nosotros requeriríamos para utilizarlo en este diagrama. ¿Ya? Entonces, ahí les voy a ir mencionando. Primero, en este diagrama de líneas, denme un ratico. Listo, sigamos. Ya, en este diagrama de líneas, nosotros vamos a tener comúnmente estas líneas de tiempo, ¿ok? Donde nosotros, por un lado, aquí se les voy a ir mostrando de una vez, por un lado, normalmente en la parte de abajo, en la parte del eje X, nosotros vamos a tener los años. Y del lado de aquí, en el eje vertical, en el de las Y, nosotros vamos a tener cantidades. Entonces, cuando hacemos este tipo de diagramas, comúnmente tendríamos tiempo en la parte de abajo y cantidades. Entonces, tiempo y cantidades, tiempo y cantidades. ¿Por qué les digo tiempo y no directamente años? Porque no solo podrían estar teniendo años, sino que también podrían estar teniendo meses o combinaciones como este año y este mes. ¿Ok? Entonces, de esa forma, el tiempo y también podrían estar teniendo cantidades. En la parte de las cantidades, pues ahí depende de qué es qué columna ustedes tengan. Nosotros hemos puesto aquí la parte de cantidad de instalaciones y los años. Ojo, esto también podría servir para categorías. Déjame ver una cosa aquí.
Uy, dame un ratito, dame un ratito. Ok, perdón por estar haciendo estos cortes brusquísimos, pero es que de la nada a veces escriben alguna cosa y puede ser que sea ya pues, algo muy, muy importante. Entonces, hay que contestar rápido. Ya, seguimos. Entonces, como les decía, puede ser que en estos gráficos también ustedes puedan estar utilizando categorías. O sea, pueden estar utilizando cosas como, qué sé yo, categorías de el tipo de aplicación. ¿Ok? El tipo de aplicación, por ejemplo, eh, cuando es gratis o cuando es pagada. Pero lo de las líneas es muchísimo mejor verlo con tiempos, ¿ok? Es muchísimo mejor o muchísimo más recomendable ver en la parte de tiempos, porque el hecho de que van unas líneas así, ¿ok? Les dice muchísimo más cuando hay una continuación en estos datos, ¿no? Cuando hay una continuación, vamos viendo que esa línea o va subiendo o va bajando o va subiendo y bajando al mismo tiempo, ¿sí? O sea, podemos ver muchísimo más el hecho de las tendencias. Pero si nosotros solo tenemos categorías así como que no tienen continuidad, por decirlo de esa forma, lo que veríamos es algo como esto. Digamos, yo tengo aquí el diagrama, tengo aquí la parte de las que son gratis, las que son gratuitas, las cantidades, y lo que tendríamos es algo de esta forma, o sea, tendríamos un puntito aquí, un puntito acá y una línea así. En el caso de que las gratis sean pues de este estilo, ¿no? De este estilo. Pero si tenemos algo así, lo mismo, o sea, es una línea de este estilo. Si tenemos más categorías, qué sé yo, por aquí otras categorías, lo que tendríamos podría ser algo así, 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 así. Pero ¿qué significa eso? O sea, ¿significa que algo está creciendo, algo está bajando, algo está creciendo, algo está bajando? En realidad, no. No quiere darnos a entender algo de que hay un crecimiento desde aquí hasta acá, sino que es solo como que una variabilidad por factores que no tienen que ver con una continuidad, por decirlo de esta forma. ¿Ok? No hay una continuidad de que haya esto de aquí porque es gratis, empieza siendo gratis, termina ahora ya siendo pagado, sube, baja, no tiene sentido. A eso es a lo que voy. No tiene tanto sentido el hecho de utilizar líneas que sirven muchísimo mejor para ver una continuidad de cómo va subiendo, bajando, a simplemente utilizarlo con cualquier categoría. ¿Ya? Entonces, recomendadísimo la parte de líneas para cuando ustedes tengan tiempos y cantidades. ¿Ok? Ahora, antes de pasar a los siguientes diagramas, quiero mostrarles qué funciones ustedes van a utilizar de forma principal para hacer estas gráficas. ¿Por qué? Porque estas funciones que les voy a mostrar ahorita van a servir para el resto de gráficas que tenemos más adelante. Entonces, primero, si queremos hacer gráficas de líneas, vamos a utilizar de la librería Matplotlib la función plot. ¿Ok? Y ahora, algo que ustedes sí o sí deben tener en cuenta es que, claro, o sea, si yo ya les estoy diciendo que ustedes necesitan, por un lado, los tiempos y por el otro lado, las cantidades, la idea es que ustedes ya los tengan listos en sus tablitas. Por eso fue que lo primero que se les mandó a hacer fue, a ver, primero hagan el procesamiento para que solo se queden con las columnas que van a utilizar y luego sobre esas columnas filtren, agrupen o lo que necesiten hacerle para que ya les queden las tablas listas solo para mandar esa información a las gráficas. Entonces, yo digo, bueno, la primera parte que necesito es qué es lo que va a ir en el eje X de esta gráfica de línea. Entonces yo le digo, mándame lo que está en appsbusiness.index. ¿Por qué el punto index? Porque justo en estas tablitas yo tengo que los años están en el índice. Y para acceder al índice yo tengo que ponerle punto index. Entonces por eso está el punto index. Ahora, en el de las Y, en el eje vertical, lo que nosotros necesitamos mandarle entonces va a ser la columna con las cantidades. Recuerdan, yo les dije, tiempo, cantidades. Entonces, ahí es donde se encuentran. Se encuentran en esta columna app. Ahí se encuentra, mire, columna y se llama app. Entonces ya le hemos pasado tanto los índices como las cantidades. Ahora viene aquí una etiqueta. La idea de esta etiqueta va a servir para el cuadrito de leyendas. ¿Cuál es ese cuadrito de leyendas? Es este que se encuentra aquí. Si nosotros le ponemos una etiqueta a esa línea, ¿verdad? Porque recuerden que lo que estamos graficando en este momento es solo una línea.
Este plt.plot es solo una de las líneas que nosotros tenemos aquí abajo. Si ya pues ustedes se dieron un poquito de cuenta, es la línea de business. Justo esa etiqueta que le estamos poniendo, ese label que dice business, es para esto que dice aquí, ¿ok? Business. ¿Ya? Y ahora, es solo una de las líneas, repito. Continuamos. Entonces, la línea también de qué color sería, le hemos puesto aquí que sea azul. Y esto de los markers y el line style se refieren a estas cosas. Tenemos la línea, sabemos que su etiqueta es business. Y primero que nada los markers. Los markers son estos puntitos. ¿Qué tipo de forma va a tener puesto el marker? Entonces eso depende de esto, de lo que ustedes pongan aquí, del símbolo que ustedes pongan aquí. ¿Cuáles son los otros que se podrían estar utilizando? Aquí yo les he puesto unas opciones, ¿verdad? Pueden estarle cambiando y ahí también va a cambiar el tipo de marcador que se está poniendo en la gráfica. Y por el lado del estilo de línea, nosotros tenemos también otra forma. O sea, aquí ya les he puesto otras formas, ¿verdad? Y le ponen en el line style y de la misma forma cambiaría. En este caso, si nosotros tenemos un solo guión, lo que quiere decir es que quieren la línea completa. Si nosotros, por ejemplo, le ponemos este, que es un espacio vacío, lo que va a suceder es que solo van a salir los marcadores y no va a haber nada en medio de esos dos puntitos. Eso solo va a estar vacío. Van solo a graficarse los puntitos, pero sin la línea. Entonces, eso. Ahora, como ven, no solo hay una línea, sino hay dos. Si yo quiero agregar otra línea, simplemente tengo que volver a graficar esto, miren. Le agrego otra igualita, solo que en este caso ya no es la de business, sino la de education, la que nosotros habíamos puesto. Y para que sea diferente, pues le voy a poner aquí otro marcador. El estilo de línea puede seguir siendo el mismo, porque es para que esté la línea completa. Y el color le voy a poner otro. ¿Por qué es importante ponerle un marcador y por qué es importante ponerle un color? Obviamente, si nosotros estamos imprimiendo o enviando un informe a color, lo que va a suceder es que podemos ver la diferencia de esas dos líneas simplemente por el color. O sea, aquí es bastante vistoso de ya yo veo que hay una línea azul que es muchísimo más grande que la línea de color rojo. Pero, ¿qué pasa si por alguna razón se daña el color? O sea, hay alguna persona que decidió imprimir el informe que ustedes hicieron y se imprime a blanco y negro. Si se imprime a blanco y negro, ¿cómo diferencian el color? O sea, van a tener dos líneas que no se va a poder distinguir bien si es que son diferentes o no. Así que justo ahí es donde les sirven los markers, o sea, los puntitos que tienen diferentes gráficos. Por ejemplo, aquí me está diciendo incluso la leyenda, me está diciendo cosas de cómo diferenciarlas. Me dice, mira, la línea azul es business, la línea roja es education, pero no solo eso. También me dice que la que tiene este triangulito es business y la que tiene el puntito es education. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta para que sus gráficas sean muchísimo más claras. Ahora, algo más que podemos agregar aquí, claro, es activar las leyendas. Estas leyendas son este cuadrito que ustedes ven aquí. Si ustedes no le ponen esto, simplemente no va a salir el cuadrito. Y ya. Ahora, tenemos cómo agregar un título. El título es una parte esencial de la gráfica porque es como una forma resumida, súper, súper resumida, de entender qué mismo es lo que estamos viendo. Si ustedes no le ponen el título, tal vez una persona tenga que estar viendo acá la etiqueta de la Y, la etiqueta de la X, el legend, en el caso de que le hayan puesto legend, para poder entender qué mismo es que estamos viendo. Pero si ustedes le ponen ya un título, ya van a poder verlo de una, ya, esto es lo que yo voy a entender aquí, ¿no? Dice instalaciones de aplicaciones business versus las education. Si ustedes pueden hacer que el título sea corto, lo más corto posible, y muy claro, buenísimo. Pero si hay que hacer el título un poquito más largo, hagan, ¿ok? Pero no me van a poner un mega párrafo en el título, por favor. O sea, no me van a poner como que mucha labia. Aquí en los títulos, por favor, nada de poner nada de labia, así como que aquí tenemos la cantidad de instalaciones para cada una de las aplicaciones que son categoría business en comparación con las de categoría education. No hagan eso. O sea, eso se va a hacer muy largo, entonces tratan de en los títulos no ponerle nada de palabras que sean como que de relleno. Pónganle directo lo que necesitamos. Hay unos tips para que ustedes puedan nombrar también las gráficas.
Pónganle directo. Consideren qué información están utilizando. Por ejemplo, aquí yo estoy utilizando instalaciones. Y también consideren que están utilizando en el otro lado, en este caso años. O sea, es un tiempo, ¿no? Y si están haciendo más de una gráfica, por ejemplo, aquí yo estoy comparando no, business y education, también mencionen. Eso es importantísimo. ¿Qué es lo que ustedes están teniendo en la gráfica? Lo pueden ver con lo que se encuentra aquí. Y eso es lo que deberían poner en el título. Por ejemplo, pongo instalaciones y ahí sería como instalaciones, suena un poco raro, ¿no? O sea, como que estamos instalando, que un cable, no sé, ¿no? Son aplicaciones. Entonces, por eso se optó por ponerle más específico el nombre. Instalaciones de aplicaciones, y ahí estamos diciendo, business se entiende que sería una aplicación de categoría business, sin necesidad de poner categoría. Versus, con el versus estamos como que reduciendo bastante la parte de que le pongamos contra la categoría tal, sino que solo el versus significa ya de una, que es contra la categoría education. Algo que tal vez debería haberse agregado sería como que eh, la palabra evolución. Evolución podría ser como que evolución de instalaciones de aplicaciones business versus education o evolución de la cantidad de instalaciones business versus education. Porque ahí con el de evoluciones también estamos considerando que tenemos cantidad de años, o sea, perdón, tenemos años, tenemos este tiempo que va a ir creciendo esta gráfica. Entonces, eso. En conclusión, nombren los títulos de la forma más corta posible, siempre y cuando sea entendible, sea claro. Si no es claro con esa forma muy corta, no es necesario que la dejen muy corta ese nombre, sino que traten de hacerlo un poquito más grande, pero que quede suficientemente claro, ¿ok? Ahora, vamos a la parte de acá. Estas son dos funciones que, como ya pueden ver, les permite poner la etiqueta de la X. Aquí es donde dice años y la etiqueta de la Y que dice instalaciones. Y son estos dos nombrecitos, el que está aquí abajo y el que está aquí al lado. ¿Ya? Ahora, esto que dice Jetix son, son como tal los rangos. El rango que yo estoy utilizando para estas cantidades. Si se dan cuenta aquí dice Jetix, eso quiere decir que estamos utilizando estos rangos para los de las Y. Por eso es que yo le dije, mira, quiero que vayas desde el 0 hasta el 350. Y esto desde el 0 hasta el 300 algo. Si lo ven por aquí, ya. Pero yo le he dicho que se salte de 50 en 50. ¿Ok? Le he dicho que se salte de 50 en 50. Y por eso es que no se ve el 50 aquí. Pero ahí está. ¿Ok? Ahora, la parte del grid. En el grid son estas mallitas. O sea, si nosotros no le ponemos, igual se vería bien, diría yo, la gráfica, pero con las mallitas es muchísimo más entendible. O sea, ayudan, sí ayudan. En este caso es como que si yo tengo este punto por acá arriba, yo podría seguir esta línea y decir, ah, ya está en el 300. Para los que están en medio, por ejemplo, de estas dos, es como que tal vez si yo no tuviera la malla, yo diría que este puntito está en el 100, pero no es así. Está un poquito más abajo. Por eso es muy importante la parte de las mallas. Ahora, como última cosa, tenemos el minor tick, son como que las marcas menores. Las estamos activando. ¿Qué son las marcas menores? Son estas rayitas que están entre un número y otro número. ¿Ok? Las que están como que con el número son como marcas principales, pero las que están en medio de estos son como las marcas menores. Estos son los minor ticks. Entonces, si ustedes quieren agregárselos, también les vendría bastante bien como para hacer como que la gráfica más entendible, ¿no? Por último, la parte del plt.show. Se preguntarán en algún momento, pero alguien de ley se ha de preguntar esto. Bueno, ya estoy presentando con el PLT plot, ¿no? Ya estoy poniendo las gráficas. ¿Para qué me sirve ese PLT show? El PLT show significa que ya esta gráfica ya no le estás topando más. Hasta ahí se quedó. Porque les digo, déjenme correr el código nuevamente para poder mostrarles esa diferencia. Listo. Ahí ya se está corriendo. ¿Sí? Ahora, recuerden que tenemos dos líneas, ¿verdad?
Primero pongo esta línea, luego pongo esta línea y de ahí pongo el PLT Show. ¿Qué significa eso? Que estas dos líneas van a salir en la misma gráfica. O sea, una sola gráfica, las dos líneas, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si hago esto? Pongo primero este PLT Plot, pongo luego el PLT Show y luego esta otra línea. Miren cómo sale. ¿Sirven? Lo que está pasando es lo siguiente. El PLT Show me indica que ya no voy a seguir graficando en esa misma, sino que voy a poner esto en una nueva gráfica. Por eso es que solo el azul me sale en esta y luego de poner el PLT.show me sale en la siguiente. Eso es lo que sucede. Entonces, cuando ustedes pongan el PLT Show, lo van a poner sí o sí porque saben que van a hacer una nueva gráfica luego de eso. ¿Ya? Entonces, full ojo, tengan full en cuenta eso. Lo voy a volver a correr y van a ver que ahí sí me salen las dos en la misma gráfica. Listo. Entonces, ya luego de pasar todo este concepto de esas funciones que van a utilizar para las gráficas y eso, por fin, vamos a las siguientes. Tenemos también el diagrama de áreas. En el diagrama de áreas, por si acaso, se podría decir que es lo mismo que el de líneas en cuanto a para qué se podría necesitar tiempo, cantidades, es igualito. Pero lo que pasa es que el de área tiene como que pintado debajo debajo de esa línea. O sea, tiene un colorcito. ¿Y cómo lo vemos? Aquí. ¿Dónde está? Uy, no veo los colores. Mm, esos colores al parecer se están poniendo por defecto. Pero el fill between también debería tener aquí un atributo tal vez que tenga que ver con los colores. No sé si, déjeme ver por aquí abajito. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, por lo visto sí tiene, miren. Déjenme ver. Tu. Sí, miren, aquí está. Al parecer tú le puedes pasar también un parámetro de color, pero con una lista con colores, pero tienes que enviarle cierta cantidad de colores, ¿no? ¿Y cuáles son esa cierta cantidad? Dependiendo de cuántas tú vayas a poner. Por ejemplo, eh, si tú vas a poner diferentes categorías, puedes ponerle un color por cada categoría. Pero también tienes el CMap, el Color Map, que es que tú le puedes especificar un Color Map, que es una cadenita estándar, ¿ok? Es una cadenita estándar que tiene un nombrecito. Ese nombre significa que es como una paleta de colores. Eso lo vamos a ver también un poquito más abajo, en otra gráfica que se llama mapa de color. Ya, pero también se le puede especificar acá. Ese no es el caso. Bueno, aquí tenemos lo de los colores, al parecer estos son por defecto, pero algo que quería mencionarles es que aquí hay un parámetro que se llama alfa. El alfa también es uno que pueden utilizarlo en diferentes gráficas y significa como, podríamos decirle, la transparencia. O sea, si tú quieres que sea como que muy concentrado en su color o como que se haga un poco más opaco. Aquí como ven está el 0.5 y es porque estamos considerando como porcentajes, por decirlo así. Va desde el 0 hasta el 1. El 0.5 estaría en medio, pues, ¿no? 0.5, podríamos tener el 0.8, así. Entonces, si ustedes quieren hacerlo más concentrado, podrían ponerle 1. Y miren, ahí esto está más concentrado. Pero si yo le pongo 0.5 nuevamente, van a ver que ahí se ve como que un poquito más celestito. Y eso es porque está menos concentrado. Listo. Vamos ahora al de diagrama de barras verticales. En la parte del diagrama de barras verticales es súper sencillo realmente. Vamos a ver aquí la gráfica. En estas gráficas de barras, lo que nosotros tenemos, bueno, lo que necesitamos para hacer estas gráficas de barras son categorías, es así, sí o sí, categorías y cantidades. Categorías y cantidades, categorías y cantidades. Para esta estamos utilizando las categorías del content rating, que es la de si es un público de todos, si son jóvenes, si son mayores a 17 años, solo para adultos, así. Esas son las categorías que estamos utilizando y las estamos pasando por las X. Ahora, en la parte del eje Y estamos pasando las cantidades. En este caso, la cantidad de aplicaciones. O sea, no estamos considerando ni instalaciones ni tamaño, no. Solo cuántas aplicaciones hay por cada una de estas categorías. Y eso, ¿cómo le pasan a la función?
Primero obtienen las categorías, obtienen los valores. A esto me refería yo con lo de que puedes poner un color en o sea, un color por cada categoría en una lista. Por ejemplo, aquí tenemos 6 categorías, entonces aquí también hay 6 colores, ¿ya? Y se le va a agregar en orden. Dependiendo de cómo vayan saliendo, se le va a agregar para cada una de esas categorías. Esto que está aquí es para hacer un poco más grande el diagrama. O sea, si nosotros tenemos un diagrama muy pequeño, como por ejemplo aquí les muestro, si yo no le hubiera puesto esto me sale así. Lo que hicimos pues fue hacerle un poquito más alto y más ancho. Este es el ancho por si acaso y este es el alto. Si ustedes quieren hacerlo más grande, pues ahí lo tienen. Luego, ¿qué función se utiliza específicamente para hacer el diagrama de barras? Este. Del mismo PLT, o sea, del mismo Matplotlib, vamos a utilizar una función que se llama var. Ese es diagrama de barras, perdón, diagrama de barras verticales. Y aquí le vamos a mandar categoría, valores y los colores. Y luego el resto es lo mismo. Título, etiquetas, grid, que es la mallita, y el pelete show. Ahora vamos a la siguiente, que es el diagrama de barras horizontales. En el del horizontal es igualito, o sea, necesitan, en este caso, lo mismo, categorías, cantidades, pero en el horizontal van a salir así. Y ahora podría decirse que, eh, que como que cambia la información que tú tienes en el eje X, ahora va en el eje Y, y la que tienes en el eje Y va ahora en el eje X. Es eso. Entonces aquí le estaríamos pasando, miren, categorías, valores y los colores. De ahí es lo mismo, solo que cambia la orientación nada más. Ahora en la parte del pie chart, o sea, el diagrama de pastel, realmente también sirve para eso. Sirve para saber qué tanta cantidad de cierta categoría hay. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo también para este diagrama voy a necesitar categorías y voy a necesitar cantidades. Entonces, yo aquí estoy teniendo, miren, categoría, valores, y para este se utiliza la función py, punto py. Entonces voy a poner plt.py, le mando los valores, le estoy mandando aquí las categorías, al parecer aquí se pone así la categoría. Esto, ojo, esto es para ponerle los números aquí en el diagrama de pastel. Y este star angle significa que hacia qué dirección quieres que esté. Pues, por ejemplo, yo le puedo poner 45 y se gira, ¿ya? Y en el shadow es como en la sombrita. No sé si aquí ven que tiene como una sombrita que lo hace ver un poco en 3D. Ya, es para esa sombrita. Ahora, el resto es lo mismo, título y el pelete show. Pero algo que quiero recalcar yo en el diagrama de pastel es que este diagrama no le suele gustar mucho como que a los analistas, porque puede que sea un poco complicado de ver, ¿ok? De entender la data cuando estamos viendo diagramas de pastel. Y eso es porque suelen ocurrir ciertos errores de parte de las personas que van a graficar, que son los que se les voy a mencionar ahorita. Cuando utilizar un diagrama de pastel y cuando utilizar un diagrama de barras y también unas recomendaciones sobre el diagrama de barras. En la parte del diagrama de pastel, o sea, este error por el cual no les suele gustar a las personas es por el hecho de que si nosotros no tuviéramos, por ejemplo, esto, déjenme ver si le borro esto un ratito. Vamos a ver qué pasa. Ya, si nosotros no tuviéramos esto, no sabemos qué tanta cantidad hay de uno y de otro. Esa es una. Y la otra es que, chévere, aquí nosotros tenemos esto en unas porciones que nosotros diríamos, sí, o sea, hay muy pocas pagadas y hay bastantes gratis. Eso es entendible. Pero ¿qué sucede cuando nuestro diagrama de pastel está por la mitad? Ni siquiera por la mitad, digamos que de un lado hay 40% y del otro lado hay 60%. Si nosotros no tuviéramos esos valores, para nosotros sería súper difícil de verlo. O sea, es como que parecería que está cortado por la mitad, pero no es así. ¿Ok? No es así, ¿no? Del mismo lado no tiene tanto porcentaje y del otro lado el mismo, sino que es un 40% y un 60%. Por eso es que no les suele gustar, porque es muy difícil de ver qué tanta cantidad tiene una y otra. Pero eso se soluciona, ok, lo de las cantidades se soluciona poniéndole los números. ¿Cuándo es que
ya no se solucionaría y habría que elegir otro gráfico, cuando nosotros tenemos demasiadas categorías. Esa no es la idea, o sea, si nosotros tenemos demasiadas categorías, no sería muy bueno de utilizar un diagrama de pastel, sino que tratemos de utilizar el diagrama de pastel cuando hay pocas categorías. Por ejemplo, en este caso es bastante entendible de que tenemos solo dos categorías, una es esta y otra es la siguiente. Pero cuando nosotros tenemos un diagrama de pastel donde hay bastantes categorías, suelen amontonarse así y hacer como un solo grupito de puras líneas de colores. Y eso está de más, o sea, no se entiende. Nosotros por nada del mundo veríamos qué mismo es que está pasando en esa línea chiquitita. Así que se recomienda muchísimo más pues, utilizar pocas categorías para el diagrama de pastel. Ahora, denme un ratito. Me enviaron un mensaje ahorita. Listo. Entonces, como les estaba mencionando, es importante no utilizar muchas categorías. ¿Ok? Eh, ¿Dónde podrían estar utilizando más categorías? En el diagrama de barras. Recuerden que el diagrama de barras también sirve para que ustedes estén haciendo esa comparación de cantidades con respecto a categorías. Por ejemplo, esto, ¿verdad? Tenemos las categorías y tenemos aquí cuáles son las cantidades de cada una. Algo también muy importante que se me olvidó mencionar es que en estas de aquí, de las de barras, ustedes tienen que ordenarlas. O sea, sí o sí el diagrama de barras debe estar ordenado. Debe estar de mayor a menor o de menor a mayor. Para que ustedes puedan tener esto bien bonito. O sea, de una ustedes pueden decir sí. eh, el de, el de Content Rating para todos tiene bastante, o sea, más que toditos. Y aunque estuviera desordenado, ustedes lo pudieran ver, perdón. Pero la cosa es que si tenemos bastantes barras y hay algunas que son muy similares, no se van a poder dar cuenta muy rápido si están desordenadas. Entonces, por eso es muy importante que les ordenen. Y otra cosa más, a pesar de que sea un diagrama de barras y pueda tener bastantísimas categorías, no le pongan demasiadas. O sea, una de las cosas que se recomienda para cuando ustedes quieren ver cantidad de cosas con respecto a ciertas categorías es que ustedes hagan, en el caso de que tengan bastantísimas, hagan una especie de top, ¿ok? Hagan una especie de top como el top 5, el top 10 tal vez de las categorías que tienen más cosas, ¿no? Y el resto, las que sobran, pues o no las muestran en la gráfica o hacen una nueva categoría que se llame otros y a esa de ahí pues le ponen otra barrita, como que el resto de las cosas están por allá. Así. Listo, entonces ahora vamos con la parte del diagrama de dispersión, el scatterplot. En el scatterplot, pues es uno que ya más o menos vimos en otra de las capacitaciones que les subí, en la análisis de datos parte 2. En esa yo les mencioné algo sobre esta parte, ¿no? Les mencioné sobre que aquí ustedes pueden ver relaciones entre dos variables numéricas. Así que en este caso necesitaríamos sí o sí dos variables numéricas. Estamos utilizando entonces la columna de tamaños y la columna de instalaciones. Ponemos tranquilamente un X, un Y, ¿verdad? Y acá lo que estamos haciendo es esto. Le estamos mandando el X y el Y a la función scatter de matplotlib. Y este alfa es, pues ya saben, ¿no? Para hacerlo un poquito más transparente, o sea, un poquito más opaco ese colorcito. El resto es lo mismo, miren, título, etiqueta de X, etiqueta de Y y el PLT show. Pero en sí, el core de esto es que les permite revisar relaciones que hay entre dos variables. Entonces, por ahí yo vi que había un grupo que tenía ese tipo de cosas, ¿no? De correlaciones entre dos variables. Y me gustaría aquí mostrarles una imagen. Déjenme poner aquí scatterplot para mostrarles. Ojalá me salga la misma imagen que me apareció. Una vez yo les mostré acá a unos chicos una imagen súper chévere del scatterplot. Pero, me salió muy bien. A ver, es más, esta misma gráfica se las voy a dejar, chicos. Se las voy a dejar aquí, en la parte de aquí. Se las voy a agregar de una vez. Mil disculpas si es que ustedes ven ahorita que estoy agregando esta gráfica, pero es que para mí es importante y se ve muy bien. Ya, entonces aquí tenemos también un poquito para entenderla mejor, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que en estas gráficas que son de dos variables, tenemos, por ejemplo, la línea.
¿ok? La línea como que de tendencia que tendríamos, los puntitos que se están graficando con respecto a la variable uno y la variable 2. Aquí están, porque son puntitos, ¿no? Y los outliers, era algo que yo les estoy mencionando también en su momento, ¿no? Aquí podemos ver outliers que son multivariantes, o sea, outliers que dependen de dos variables, y aún así está yéndose por otro lado ese puntito. Eso, también además de esto, pues si nosotros tenemos una forma, que aquí hay diferentes formas, ¿no? Podemos tener la lineal, que es como una especie de línea, obviamente, la exponencial, y tenemos la forma de uva y otras formas también que se pueden estar encontrando, pero es muy importante, o sea, cuando nosotros tenemos el scatter plot o diagrama de dispersión, poder verlo así, eh, podemos ver que tienen un patrón. O sea, ahí es donde nosotros nos sirve para encontrar si es que hay un patrón, porque esto lo vamos a utilizar mucho en Machine Learning para ver si es que hay esa tendencia. Y por otro lado, si es positivo, ya que estamos en la, perdón, si es lineal, ya que estamos en la parte de aquí, ¿no? También tenemos ciertos sentidos de la gráfica. Por ejemplo, si es positivo, quiere decir que está creciendo. Está creciendo. Si es negativo, quiere decir que cada vez que nosotros estamos teniendo valores más altos en X, está disminuyéndose. Y nulo, pues en el caso de que está así. Y ya, y tenemos otra parte acá, que es la fuerza de esa correlación. Si nosotros vemos que en este caso están los puntos muchísimo más pegados, quiere decir que es una relación fuerte. Pero si estamos nosotros teniendo estos puntos muy separados, quiere decir que es una relación bastante débil. Eso. Entonces, si nosotros vemos que ahora los puntos están súper separados y no tienen ninguna forma, no hay nada. O sea, ahí no hay ninguna relación, por si acaso. Eso. Entonces, ahora eh, vamos a ver el siguiente diagrama. Porque aquí ya les expliqué esta parte, si mal no recuerdo, sí, que necesitan pues dos variables numéricas, ya aquí no hay categóricas sino numéricas, y le dicen pues el título y las etiquetas que se necesiten. En este caso nosotros hicimos las instalaciones con tamaño, pero como ven no hay nada, o sea, aquí no hay relación. Ya, no hubo relación en esta parte. Vamos a la parte de diagramas de cajas, y luego de esta solo nos faltaría el de calor, el de radar y el de mapas, y con eso terminaríamos. Pero denme un ratito también. Listo. Vamos entonces a la parte de diagrama de cajas. En la parte de diagrama de cajas, ustedes necesitan tener como tal una columna con información numérica. ¿Ok? Basta con una columna. Aquí yo he puesto dos, pues para hacer una comparativa, ¿no? O sea, más que nada, si ustedes quieren tener diferentes diagramas de cajas en una sola, pueden hacerlo porque les sirve para poder ver como que si hay, qué hay entre una y qué hay entre otra, cómo son esas diferencias. Entonces hemos puesto aquí, por ejemplo, distribución de tamaño entre aplicaciones gratis y pagadas, cómo está como que sesgándose un poco la una con otra, ¿no? Y también aquí es algo que se puede mencionar que podemos ver outliers. Los outliers, yo como les había mencionado en la otra capacitación, lo pudimos ver luego de hacerle esa suma de los rangos intercuartílicos, ¿verdad? Aquí estaría. Entonces podemos ver que aquí hay bastantísimos outliers, pero está en la parte que son para la parte positiva, ¿no? O sea, hay valores muy grandes que son atípicos. Algo que también se mencionaba en la parte de los outliers era que nosotros podíamos, o sea, que era necesario que tengamos en cuenta si es que esos outliers son por error de tal vez al momento de digitar los datos o de obtener los datos, o si es que realmente es un comportamiento real que está sucediendo. O sea, porque a veces esos comportamientos reales sí nos sirven para poder detectar ciertas cosas. Una muy útil es, por ejemplo, la cosa de fraudes. En la parte de fraudes nosotros decimos, bueno, si tenemos outliers así, están habiendo como que casos muy anómalos, ¿verdad? Y eso. Y recuerden que aquí también nosotros podemos tener los datos de que estaba el cuartil uno, el cuartil 2, el cuartil 3 y también teníamos la media, ¿ok? Teníamos la media, y un mínimo y un máximo por ahí también teníamos. Eh, ya, y también hacia dónde se están cejando. Si se dan cuenta, aquí también podemos ver hasta dónde se están cejando. Hacia el lado de acá o hacia el lado de acá de los grupos. Entonces podemos tener varios datos en un solo diagrama, que es el diagrama de cajas. Para esto, pues les repito, necesitamos obtener nosotros una columna con puros valores numéricos. Y lo que hicimos nosotros fue, primero que nada, filtrar por
el tipo gratis, filtrar por pagado también, y a eso le estamos obteniendo el tamaño. A ese tamaño que nosotros estamos obteniendo le estamos diciendo, bueno, mira, este es el tamaño de los gratis, este es el tamaño de los pagados, lo estamos poniendo en una lista, ¿ok? En una lista esas dos columnas, y eso es lo que tenemos que pasarle a la función. Estamos utilizando de Matplotlib la función boxplot, le pasamos data, que es la lista que tiene ambas columnas, y aquí le estamos poniendo los labels. Eso es lo que nos bastaría, o sea, lo que sería suficiente para hacer un diagrama de cajas. Repito, la parte de si quieren hacerlo ya más decorado, si incluso quisieran hacerlo con Seaborn, ya es cuestión de ustedes. Lo mínimo que se espera pues para estos diagramas que vayan a presentar sea que sean claros, ¿ok? Y que se entienda más que nada el sentido de por qué ustedes están poniendo esa data ahí. ¿Ok? Esa es una. O sea, si, ¿por qué están poniendo esa data? Y dos, que se entienda la data que pusieron. Listo, entonces para eso recuerden que título, un buen título, poner las etiquetas, poner los valores aquí. Y si en el caso de que el diagrama acepte de que tú le puedas poner los valorcitos aquí, también sería buenazo. Vamos entonces ahora al diagrama de calor. Después de este diagrama de calor creo que viene el de radar y de ahí el de mapas. Listo. Creo que voy a reordenar esto. Primero voy a poner el de radar y de ahí el de calor. Ya, vamos a ver primero entonces el de radar. Para el de radar, nosotros vamos a tener que también sirve para categorías. ¿Ok? En el de radar sí tenemos también categorías y cantidades. Para esto, nosotros hicimos una función, porque al parecer no hay una función que directamente te grafique un diagrama de radar. No hay una función así. Entonces, la tuvimos que crear. Hicimos un TF radar, le pusimos aquí todo lo que se necesita. Y aquí es donde yo les decía que estamos utilizando NumPy, ¿verdad? No es como que tenían que tenerlo en cuenta tanto ustedes, sino que es parte de esta función. Por eso, tranquilos. Ahora, ¿qué es lo que le pusimos para que se pueda hacer esta función? La parte de los labels, que serían las categorías, y la parte de los valores, que serían las cantidades que estoy mencionándoles también. Entonces, para esto, el diagrama de radar pues dio un poquito de problemas. No podíamos mandarle directamente las categorías, así nomás, sino que teníamos que ponerle, por ejemplo, un toList, o sea, convertirlo a lista, porque al parecer no nos funcionaba con simplemente sin ponerle el toList. Entonces le pasamos las categorías, le pasamos las instalaciones, y ojo, algo también que sí, sí sería chévere que ustedes vean aquí, es que hicimos un estamos acortando las categorías. Recuerden que las categorías son bastantísimas. Eso era algo que yo les mencionaba. No le pongan todas, sino que pueden poner un top 5 de de las más usadas. Entonces yo le he puesto aquí el top 5 y por lo que podemos ver, entre las categorías más instaladas están todas yéndose hacia Game y hacia Communication. O sea, el resto, pues, que tenemos son la de productividad, la social, la de herramientas, pero se están yendo como que más hacia este lado, ¿no? Un momento, un escenario donde suelen utilizar bastante los diagramas de radar son cuando están en juegos, que les dicen como que estas son las habilidades que están teniendo o estas son las características hacia las que más nos estamos yendo nosotros. Por ejemplo, digamos que está la universidad, está la SPOL y dice, la SPOL pues tiene muchísimo más hacia, qué sé yo, conocimiento bajo en social, a menos que sean de la FCCH. Ahí fue un poquito estereotipo, lo siento. Pero es para darles ese ejemplo, ¿no? Listo. Entonces, ¿cómo tendrían que hacerlo? Repito, agarran categorías, agarran las cantidades y se las mandan a la función radar. Esta función es una que, como les digo, nosotros la estuvimos pues, personalizando para que ustedes lo puedan utilizar. Y también el título. Fin. Eso sería entonces la parte de radar. Incluso aquí hay algo que quiero comentar. Como estoy yendo muy rápido, igual ustedes luego pueden revisar el notebook y leer poco a poco los ejemplos de dónde podrían estar utilizando esto. Incluso aquí ahí están las recomendaciones que también por ahí yo estoy diciendo. Listo, entonces ahora vamos a la parte de diagrama de calor. En el diagrama de calor, este sí es bastante especial, porque en el diagrama de calor nosotros no estamos utilizando solo dos variables, sino que estamos utilizando tres. Dos van a ser categóricas y una va a ser numérica.
Las categóricas son las que van a ir en los índices y las que van a ir en las columnas. Y las numéricas son las que van a aparecer aquí. ¿Ok? Ahora, esta parte de este diagrama, este, este diagrama, como les mencionaba, es un poco especial porque requiere de estas tres variables. Y lo que nosotros estamos evaluando en este caso son como que ciertas relaciones que hay entre estas dos categorías. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, la parte de aquí, que es una de las variables categóricas, es la de content rating, y acá tenemos otra de las variables categóricas, que es la del tipo, que es gratis y pagado. Entonces, sobre esas dos estamos viendo una relación, pero teniendo en cuenta una variable numérica, que para nosotros va a ser la de reviews, o sea, las vistas, bueno, las revisiones que ha tenido como tal estos grupos de categorías, o sea, cuando es uno y cuando es el otro. Si se cumplen los dos, revisa y ahí tiene que salir el valor. Entonces, con el diagrama de calor, nosotros podemos ver dónde es que se encuentra más concentrada esta información también. O sea, por ejemplo, en qué grupo, mejor dicho, se encuentra más concentrada esta información. Es de calor, pues porque aquí tenemos que podemos visualizar estas concentraciones por colores. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, más de forma un poquito más fría, si lo queremos decir así, un poquito más fría, quiere decir que hay menos valores. Y si está como que un poquito más, con más temperatura o como que con este color de acá, podemos ver que hay más valores. O sea, sin tener que estar viendo el número, nosotros podríamos darnos cuenta de eso. Por ejemplo, aquí podríamos darnos cuenta de una, por este color que está más cercano al de acá, que en el grupo de todos, cuando las aplicaciones son gratuitas, hay muchísimo más cantidad de revisiones, o sea, de reviews, que en el resto. Incluso también podemos darnos cuenta de otra cosa. Aquí podemos ver que en la columna de los gratuitos hay muchísimas más que en las columnas de los pagados, porque las de los pagados tienen este colorcito más frío, o sea, más como llegando a este que está más cercano a cero, a diferencia de la columna de los gratis, que tiene colores que están más arribita, como que colores, pues empezando por el de aquí, que está súper clarito, el moradito que está también por aquí, y este que es otra especie de morado, rosado, no sé, que está también, ¿ok? Entonces, son ese tipo de cosas que podemos darnos cuenta. Este diagrama de calor también se lo utiliza cuando estamos viendo matrices de confusión, que eso es algo que se va a ver ya en la parte de Machine Learning, pero repito, ese diagrama para mí es importantísimo que lo conozcan. Y son de tres variables. Para eso, pues también tiene que crear este diagrama, perdón, este data frame con índices, columnas en las que son categóricas y los valores aquí en el centro. ¿Cómo lo hicimos en este caso? Utilizando una tabla dinámica. ¿Ok? ¿Cómo se hacía? Con pivot table especificabas dónde iban los índices, dónde van las columnas, dónde van los, o cuáles son los valores como tal. Y si es que hay algún valor nulo, pues que le ponga tal valor y qué función quieres. Por ejemplo, aquí en vez de una suma, podría yo haberle puesto promedio, le podría haber puesto el min o el count. Y lo mismo, igual hubiese funcionado en el diagrama de calor. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros ya tenemos listo esta estructura, mejor dicho, esta estructura que está aquí, ¿ok? Esta estructura, que son índices, columnas y los valores aquí, que si también se pueden dar cuenta, esta estructura que está aquí es la misma que se ve acá. Índices, columnas y los valores en el centro, solo que acá se ve más decorado, ¿no? Eso. Para esta, sí estamos utilizando Seaborn porque no hay una función de Matplotlib que nos permita hacer diagramas de calor. Entonces estamos poniendo aquí el SNS, que es la librería de Seaborn, es el apodo que le pusimos, y de ese estamos utilizando Heatmap. Para el Heatmap, pues le pasamos aquí, miren, directo el data frame, o sea, no estamos poniendo por un lado no estamos poniendo por un lado, esta es la categoría, perdón, esta es la variable categoría uno, esta es la variable categoría 2 y esta es la variable numérica, no, sino que le estamos pasando directo el data frame del heatmap y aquí estamos poniéndole otras cositas. Por un lado, ya ustedes conocen la parte... Ah, no quieren ninguna de las que ya conocen. Está la parte del CMap, que es el color map, lo que les había dicho, que hay como ciertas paletas de colores para estos diagramas. Entonces, si ustedes ponen en internet color map, les van a salir un listado completo. Incluso si buscan documentación para heatmap,
les puede estar saliendo un montón de estas paletas de colores. Y ustedes pueden elegir las que quieran. Ahorita no les pongo una porque no me acuerdo de ninguna otra, son nombres específicos que les traen como que cierta paleta de colores. ¿Ya? Eso es en el caso de que no les guste este color que está aquí. Tenemos también el line color, que es de qué color es la línea que está separando estos cuadritos. En este caso yo le he puesto blanco, por eso salen líneas blancas. El ancho de esas líneas que están separándolos también los cuadritos. Y el formato. El formato, en este caso, como yo tengo números enteros, les puse la D. La D es para números enteros. Y si ustedes quisieran poner decimal, creo que era un F de float, ahí estarían, son decimales. Y la D es de enteros. Y el not true es si quieres que salgan los valores o quieres que no salgan. Por ejemplo, si yo le pongo false, me va a salir solo los colores. Y obviamente, solo por los colores yo me puedo dar cuenta dónde está más concentrada, en qué grupo está más concentrado la cantidad. Y listo, entonces yo le voy a dejar en true. El resto es lo mismo. Title, el X label y el G label. ¿Ok? No es un G label, es Y label, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ya, bueno, ahí la dejamos. Ahora sí, vamos a la parte de diagrama de mapas. Para este diagrama de mapas no estamos utilizando el dataset de aplicaciones porque ahí no había nada de ubicaciones y eso, entonces no nos servía. Ojo que cuando yo les ponga links aquí, véanlos, o sea, sí, o sea, no es tan obligatorio, sino que es como que si quieren aprender un poquito más o quieren algo más específico, vean esos links, porque hay veces en las que yo les pongo esos links de los cuales yo me basé para hacer esto. Entonces, luego les hice unas adaptaciones para que quede mejor y se pueda entender un poco más, tal vez, pero les recomiendo que se los vean, ¿ok? Entonces tenemos el diagrama de mapas. El diagrama de mapas pues fácilmente es porque si ustedes quieren presentar que dónde está concentrada cierta cantidad de valores, dependiendo de una ubicación específica del mundo, ahí utilizarían un diagrama de mapas. Por ejemplo, tenemos esto. Y lo mismo, miren, así como funciona el diagrama de color. Dependiendo del color, nosotros podemos decir dónde hay más concentración, en qué parte del mundo hay más concentración. Incluso aquí nos sale en específico qué parte del mapa es donde vamos a tener toda nuestra data. Si bien, o sea, no nos sale en realidad todo el mundo, sino que nos sale solo esta parte de aquí del mapa. ¿Ya? Y los colorcitos. Ahora, ¿cómo entonces nosotros podríamos utilizar eso? ¿Qué información necesitaríamos para hacer un diagrama de mapas? Para esto no estamos utilizando el Pandas normalito, sino que estamos utilizando una librería que se llama GeoPandas. Por eso es que ven que aquí dice GeoPandas y le hemos puesto, en vez de PD, le hemos puesto GPD. Para esto estamos utilizando estos datos, también los estoy extrayendo directo de la URL. Estamos haciendo un read file, miren. También en GeoPandas está también la función de read CSV y esas cosas. Pero aquí estamos poniendo read file porque estamos extrayendo uno que es como una especie de archivo raro que se llama GeoJSON. Entonces ahí ya es como que más general, ahí lo extraemos con esa función que dice read file. Ahora, aquí nosotros estamos poniendo como índice este tal código DANE. El código DANE es un identificador que tiene esta data y esta data se trata de hurtos que han habido en Colombia, por si acaso. Por eso es que aquí van a ver que aquí dice Medellín, dice Bogotá, dice Cali y también qué tipo de hurto ha habido, ¿no? Pero lo que más nos importa a nosotros para hacer el diagrama de mapas es esta columna que se llama Geometry. El Geometry tendría como que la forma, por decirlo así en realidad, la forma que tendría eh, tendría el diagrama que nosotros queremos poner. O sea, con la forma me refiero a que si es como que un polígono tal y eso, tendría como que los puntitos ubicados, ¿ya? Pero en este caso no es tan raro verlo así como que un diagrama así que tenga bastantes puntos. No, en realidad el geometry nos da normalmente un objeto que se llama polígono, o sea, que se llama polígono o algo así, y tiene las coordenadas X y Y. En este caso esas coordenadas X y Y son de latitud y altitud. Con esas coordenadas y ese objeto que les digo que es de polígono, es que nosotros vamos a graficar en el mapa.
Aquí no está, en ninguna de estas está el geometry, está vacío. ¿Qué hicimos entonces para obtenerlo? Porque nosotros queremos graficar dónde han habido pues tanta cantidad de hurtos. Aquí nosotros entonces, primero que nada, estamos diciendo, mira, quiero que me agrupes por cada uno de los códigos DANE y me cuentes cuántas filas hay por cada uno. Y eso es lo primero que yo hice. Agrupé y obtuve la cantidad por cada uno de los códigos DANE. Ya que se supone que los códigos DANE están relacionados a esta ubicación. ¿Ok? Están relacionados a esta ubicación de donde tuvo que pasar esto. ¿En qué parte de Colombia como tal? Entonces, si nosotros hacemos eso, si mal no recuerdo, era en la parte de Colombia, ¿no? Ahora, vamos a leer otro data frame y en este data frame lo que nosotros tenemos es que aquí no está la de los hurtos, ¿verdad? No está la parte de los hurtos, pero tenemos el geometry que me dice, oye, aquí está el polígono con la altitud y la latitud, ¿verdad? Aquí es donde está. Pero también tiene el código DANE. ¿Qué quiere decir eso? Ya que yo tengo aquí arribita mi código DANE con las cantidades y acá tengo mi código DANE con los polígonos que necesito, que tienen la altitud y la latitud, lo que voy a hacer entonces es hacer un merge para combinar este data frame que tengo de un lado con este otro data frame que tengo del otro lado. Entonces, para las personas que tal vez no hayan visto la parte del merge, se los presento ahorita. Si ya han visto bases de datos es muy bueno, si no han visto bases de datos es algo que sería muy interesante que lo vean. Ustedes si tienen una información de un lado y otra información de otro lado, pueden conectarla siempre y cuando tengan un identificador común entre uno y otro. Lo que hicimos aquí entonces fue un merge y le estamos diciendo que por cuál se va a relacionar. Le estamos mandando entonces, ¿cómo se llama esta cosa? Allá, le estamos diciendo, mira, quiero que me juntes el data frame que se llama municipios, que es el que está aquí, con Hurtos Colombia agrupados, que es el que yo tengo aquí. Hurtos Colombia agrupados. Y me dice, bueno, mira, del lado izquierdo, o sea, el lado izquierdo sería el de municipios. ¿Cómo se llama esa columna por la cual yo voy a tratar de hacer el match? Me dice, bueno, yo le he puesto código DANE, y si vamos a municipios, ¿qué vemos aquí? Código DANE. Y en la otra me dice, del lado derecho, ¿cómo se llama la columna que tiene ese código que tú me estás diciendo para agruparlo? Perdón, para hacer el match. Eh, yo le he puesto código DANE, así. Y miren, voy acá arribita y se llama código DANE. Entonces ahí lo que va a hacer es traer la información de una y de la otra, hace el match y ahora yo tengo combinado, miren, tengo combinado todas las columnas de uno y de otro. Tengo el ID, todo esto venía del municipio, creo, no me acuerdo. Pero lo que más me importa es que tengo... Ah, aquí también se me perdió el código DANE porque creo que ya no aparece. Pero no importa. A ver, tengo la parte de los polígonos, ¿verdad? Que son las coordenadas y las cantidades. Con esas dos a mí me basta y sobra porque ya con eso yo ya puedo hacer mi gráfico. Lo que hice fue lo siguiente entonces, miren. Algo que quería mostrar aquí. A ver, ya, algo que quería mostrar aquí era que ya, pues, lo guardé ese data frame en una variable llamada test. Y lo que hice fue poner, bueno, test.plot, o sea, es como que grafícalo, y estamos diciéndole qué columna es la que contiene las cantidades. Entonces, la columna que contiene las cantidades es count. Entonces, yo le estoy diciendo esa es la que tiene las cantidades. Y luego le estoy mandando esto como la forma, o sea, qué tan grande quiero que sea mi gráfica. Le estoy pasando aquí, miren, esa que dice axis es esto que está acá arriba, que me está dando cuál es el ancho y el alto de la gráfica. Y el que dice legend es pues para ponerle como que las etiquetas en el caso de que hubiera. Pero ahorita no le estamos poniendo ninguna etiqueta. Ok, sin embargo, ahí se las presento. Les presento este diagrama de mapas para que ustedes puedan conocer lo suficiente que tendrían que tener su data. O sea, la parte del polígono, la parte de... Más que nada la parte del polígono. La parte del polígono y tal vez de ciertas cantidades. Estas son como que las columnas suficientes que necesitarían para hacer un gráfico de mapas. Las coordenadas que vendrían en esta y la parte de cantidades que ustedes las pueden generar o pueden tal vez tener también. Y con eso ya pueden hacer el gráfico. ¿Ok?
¿ok? Si quieren más información, otras formas de agregarle esto, más cosas, más tipos de mapas, les recomiendo que vayan a este enlace que dice YouTube, que les lleva hacia un playlist donde hay diferentes casos con diferentes datasets donde utilizan mapas. En realidad es un playlist donde un chico hizo un tutorial de cómo utilizar GeoPandas. Así que sería buenísimo en el caso de que quieran aprender más de estas cosas. Listo, chicos, me despido. Espero realmente que esta capacitación les sirva. Si quisieran aprender alguna otra cosa más, sería súper chévere que nos comenten, ¿ok? Porque es la primera vez que nosotros estamos haciendo estas capacitaciones y las hemos pensado bastante para que cuando las personas ingresen al club sepan lo necesario para poder encarar, por decirlo así, un proyecto, primero en análisis de datos y poco a poco pues ya vamos a ir viendo la parte de Machine Learning, pero también Machine Learning. Así que espero que les sirva y que si ustedes quisieran aprender algo muy específico, también nos digan para ver si conseguimos ciertas personas que tengan el conocimiento y nos puedan ofrecer talleres como eso. Por ejemplo, habían cosas que querían los chicos como cómo desplegar un modelo de inteligencia artificial utilizando Docker, por ahí AWS, cosas así. Entonces, ese tipo de charlas también nosotros las queremos ir teniendo poco a poco. En realidad ya tenemos la persona que nos va a dar eso, pero si tienen alguna idea específica, también sería muy bueno que lo vayan mencionando. ¿Ya? Pero eso es cuando ya estén dentro del club. Por el momento, espero que les sirva estas y súper, bastante suerte en sus presentaciones. Chao chicos, cuídense mucho.